hay un montón de tipos de epilepsia, de hecho hay más de 40 tipos de epilepsia, Ujú. y bueno, el más conocido es este que, viste, cuando tenés una crisis y la persona se cae del piso y se empieza a sacudir, Sí. pero en verdad hay un montón de tipos de epilepsia. Yo puedo estar hablando con vos y me puedo quedar tildada y eso también es un tipo de epilepsia. Hay otros tipos de epilepsia donde la persona empieza a mover una extremidad, puede empezar a mover un brazo, puede mover una pierna, y eso también puede llegar a ser un tipo de epilepsia. Hay personas que de repente pueden perder, confundir a un sabor en la boca, o sea, pueden tener un sabor distinto, y eso también es un tipo de crisis epiléptica. Entonces, saber que no hay uno solo, que el más conocido es la convulsión tónico-clónica, pero que hay más de 40 tipos de crisis epilépticas. Ujú. ¿Cómo es vivir con epilepsia, con este diagnóstico? ¿Hay muchos prejuicios? Lamentablemente sí, pero nosotros estamos trabajando para que ese prejuicio disminuya. Ujú. Y también saber que no es solamente un trabajo de las personas que tienen epilepsia, sino que es un trabajo de toda la sociedad. Ujú. Que todos tenemos que trabajar para que ese prejuicio disminuya, porque si yo digo, bueno, esto es algo que asusta, que es muy difícil, bueno, vos lo vas a recibir de una forma. En cambio, si yo te digo, bueno, mira, es una enfermedad más, Sí. y como tal, vos te tenés que informar porque la epilepsia, se pueden diagnosticar epilepsia a cualquier persona y en cualquier edad de su vida. Entonces, por eso es muy importante que todos estemos informados sobre la epilepsia. Ujú. Y cualquier persona puede llegar a tener una crisis epiléptica. De hecho, es mucho más frecuente de lo que todos creemos. Ujú. 1 de cada 10 personas tienen una crisis epiléptica en su vida, lo Mira cual vos. no significa que vayan a tener epilepsia, pero es una reacción del cuerpo, es algo que me está avisando, una reacción del cuerpo que me está diciendo, che, hay algo que vos tenés que ir a chequear, Ujú. fíjate que hay algo que no está funcionando bien, eso es lo que me está diciendo el cuerpo. Yo me iría a hacer un chequeo. Eso es una crisis epiléptica, que después puede eso desencadenar en un diagnóstico de epilepsia, como no. Ujú. Va Ujú. a depender de un montón de otras cosas. Ujú. Pero lo que sí es importante es que todos estemos informados, sobre todo para quienes están en contacto con muchas personas, quienes tienen a cargo otras personas y quienes trabajan en espacios públicos, decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para asistir a una persona que está teniendo una crisis epiléptica? Ujú. Ujú. Ivana, el hecho que seas epiléptica te imposibilita trabajar y, por otro lado, te pregunto, cuando envías un currículum, ¿tenés que advertir que sos epiléptica y si acaso eso te cierra puertas? No, no te imposibilita trabajar para nada. De hecho, sobre todo esto va a depender del grado de epilepsia que vos tengas, porque hay epilepsias que bueno, que te dificultan más algunas tareas que otras. Entonces, si vos tenés la epilepsia controlada, no, hace de cuenta que bueno, que con un medicamento controla la enfermedad. Entonces, eso no, para nada vas a tener algún tipo de dificultad. Hay otros tipos de epilepsias que son mucho más severos y más complejos que con medicamentos Ujú. no se llega a controlar, que esas son las epilepsias de difícil manejo. Sí. Entonces, quienes tienen ese diagnóstico, sí, probablemente tengan mayores dificultades. Eso no significa que no puedan trabajar, significa que van a tener mayores dificultades. Ujú. Entonces, no quiero que quede asociada la palabra epilepsia, dificultad en el trabajo. Significa Correcto. mayores dificultades que otras personas. Ujú. Eh, Y esto es muy importante. No es como que, no puede. No. Es quizás mayores dificultades cuando yo tengo epilepsia de difícil manejo. O sea, esa epilepsia que con un medicamento no lo puedo controlar. ujú. Hoy en Pero día, en general, sí, sí, perdón, te escucho, sí. En general, ¿qué pasa? no, que en general, y esto es entre un 70-80% de las personas que tienen diagnosticado epilepsia, con un medicamento lo pueden controlar y en general no tienen ningún tipo de dificultad
para trabajar. Eso no significa que no tengan dificultades para acceder al trabajo. De hecho, según la OMS, las mayores dificultades que tienen las personas con epilepsia tienen que ver con lo social, con acceder al trabajo, con acceder al estudio, con acceder a una familia, con acceder a amigos. Eso es todo el estigma que está asociado a la epilepsia. Qué difícil es quitar eso de la sociedad. Hay que trabajar mucho, ¿no, Ivana? Tenemos que trabajar mucho y vuelvo a insistir que tenemos que trabajar todos como sociedad. Esto no es de las personas que tienen el diagnóstico, no es de las familias que tienen el diagnóstico, sino es que de la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué es esto? Porque también esto está estudiado y esto está probado que hay un costo muy grande de tener epilepsia y hay un costo muy grande para la sociedad. Entonces la sociedad en su conjunto tiene que trabajar para que ese estigma se vea reducido. Y para poder integrar a todas estas personas, que son personas que pueden ser productivas, pero que hoy día no lo están siendo porque la sociedad misma los está excluyendo. Entonces, entre todos, tenemos que trabajar para que esto deje de suceder y para que todo este conjunto de personas se pueda ver integrado de forma más amena en la sociedad, con sus dificultades, por supuesto, porque no te voy a mentir que es una enfermedad crónica que tiene sus dificultades, pero eso no le impide a las personas con epilepsia verse integrados en la sociedad amorosamente, poder trabajar, poder ir a la escuela, poder tener amigos, todo, pero sí, como tiene todo este estigma asociado atrás, hay dificultades. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar mucho, sobre todo en información, y en información de forma amigable, para que sea todo muy sencillo. Yo siempre pienso esto, lo tiene que poder entender mi abuela, lo puede entender mi primo, lo puede poder entender cualquier persona para que lo que decía recién, dar herramientas a quien tiene epilepsia, a sus familiares y a sus amigos para poder entender la enfermedad. Y también a quienes trabajan con personas con epilepsia, ¿no? O sea, yo siempre pienso en los maestros, en los bomberos, en los policías, o sea, para mí son personas clave que deberían tener información vinculada a la epilepsia. ¿Qué tenemos que saber? Decías, hay cuestiones y aspectos que es muy fácil de entender, cómo accionar. Hablando de estas herramientas y lo importante es contarle a la sociedad cómo actuamos frente a una situación. Lo básico es cómo asistir a una persona en una crisis epiléptica. Que hasta que no te sucede, vos decís, ¿para qué voy a querer saber eso? Pero de verdad que es muy frecuente la prevalencia de casos. Es una de cada 100 personas tienen epilepsia. Y como te decía, 1 de cada 10 tenemos crisis epilépticas. Esa prevalencia es muy alta. Entonces, todos deberíamos tener esto de, bueno, si una persona al lado mío está teniendo una crisis epiléptica, ¿y yo qué hago? Bueno, lo primero es, si la persona tiene una convulsión, saber que el cuerpo en general reacciona solo. Entonces, ese mito de que la persona se va a trabar la lengua es un grandísimo mito, que entiendo viene del cine, pero nadie se traba la lengua, absolutamente nadie, ni la persona que tiene epilepsia, ni la persona que no tiene epilepsia. La lengua está adherido a los músculos de la faringe, entonces nadie se va a tragar la lengua en ningún caso. Entonces la lengua la dejamos tranquila en una crisis epiléptica. Eso, no preocuparse, bien. No preocuparse por la lengua, ponemos a la persona de costado, eso sí es muy importante, porque sí a veces hay líquidos extra que son de extra salivación, se pueden producir, entonces por eso ponemos a la persona de costado. Si tenemos algo blando, lo colocamos debajo de la cabeza, porque sí puede pasar que la persona empiece a temblar. Y dentro de ese tembleque puede golpearse la cabeza, porque bueno, puede empezar a temblar y a temblar con la cabeza. Entonces lo más importante para nosotros de proteger es la cabeza. Entonces lo que tratamos de hacer es colocar algo blando debajo de la cabeza. Correcto. Para que no se lastime nada. ¿Qué colocamos? No hace falta que traigas un almohada, lo que tengas a mano, una campera, un buzo, si tenés un almohadón, lo que sea que tengas a mano que esté blando, cualquier cosa que pueda proteger la cabeza.
Entonces lo ponemos de costado, tomamos el tiempo, eso es muy importante. Lo primero que te va a preguntar el personal de emergencia es cuánto tiempo duró de la crisis. Bien. Quien vivencia la crisis va a decir la crisis duró media hora, 45 minutos. En promedio una crisis dura 1 minuto 30. Entonces es muy importante saber si la crisis dura más de 5 minutos o menos de 5 minutos. Si la crisis dura más de 5 minutos, es un riesgo de emergencia. Si dura menos de 5 minutos, no estamos en riesgo. Entonces, lo primero que te va a preguntar cuando vos llamas a emergencia es ¿cuánto duró? Y si lo tomamos por lo que nosotros sentimos, vamos a decir, y duró como 15 minutos, 25 minutos. Entonces, por eso es muy importante tratar de, en algún momento de toda la locura, mirar un reloj y decir, bueno, son las 25, a ver a qué hora terminó, y a las 23, a las 28, perdón. Ok, fueron 3 minutos. Poco. Es muy importante eso, porque de verdad es lo primero que les va a preguntar la emergencia. Correcto. Para Como ser digo, útiles, sí. ¿no? Creo que todos, para ser útiles en cuanto a nuestra función como sociedad, son aspectos tan sencillos y tan simples de resolverlos. Es muy sencillo. Lo que a veces pasa, porque a mí me ha tocado no solamente ser la persona que tiene la crisis, sino que también en otras situaciones me ha tocado vivenciar crisis de otras personas. Es verdad que en esos momentos uno no sabe qué hacer y a veces hay 5 personas alrededor de la persona que tiene la crisis y nadie sabe qué hacer. Y he visto esto de mucha gente corriendo alrededor de la persona que tiene la crisis y nadie actuando. Entonces, por ahí está bueno decir, bueno, a ver, estos son los pasos que hay que seguir y quién es la persona como que dirige y el resto, bueno, miramos. Que no molesten. Y bueno, yo no lo quería decir. Pero exactamente. Pero muchas veces pasa eso por desconocimiento. Sí, exactamente. Sí, sobre todo por desconocimiento, por miedo, porque no, le va a pasar esto, le va a pasar esto, le va a pasar esto. Y en verdad no, o sea, la realidad es que el cuerpo hace todo solo. Es una cosa maravillosa que hace todo solo y bueno, los de afuera tenemos como que, bueno... acompañar ese proceso, ¿no? Acompañar el proceso, medir las cosas que hay que medir, como se te decía, el tiempo, colocar algo blando, y después no mucho más, no es que no hay muchas más cosas que hacer. Quienes tenemos epilepsia, por ahí tomamos lo que se llama una medicación de rescate, pero eso es previo a la crisis. Pero bueno, después no hay que, no sé, tirarle un vaso de agua, todas esas cosas que, todo eso no. La verdad que la persona hace todo bastante sola, el cuerpo hace todo bastante solo y una vez que termina la crisis, ahí es cuando la persona empieza a volver un poquito en sí. Y bueno, ahí es cuando yo te digo, no le tires agua, no la cachetees, no hagas todas esas cosas que un montón de veces uno ve, o ve en las películas o ve que a veces hace la gente y no, vos le tenés que dar el tiempo para que se vaya recuperando de a poco y vaya tomando conciencia. Y también lo otro que pasa es que un montón de veces le preguntas a esa persona cosas y pensé que la persona, mi forma de verlo es como cuando reseteas la compu, ¿viste? Y se van cargando datos de a poquito. Entonces vos le decís, bueno, ¿qué fecha es hoy? ¿O en qué día estamos? ¿O dónde estamos? Y la persona a veces no te sabe responder. Pero si pasa un poquito de tiempo, de a poquito te va a ir respondiendo. Entonces yo digo, bueno, se está cargando el CPU, dale un ratito. Y de a poquito va a ir entrando en conciencia, va a ir cargándose los datos al CPU, como que se está reiniciando el cerebro. Correcto. Vamos pasito a pasito. Pero bueno, si vos le preguntas 30 cosas al mismo tiempo, no te va a responder nada. O sea, no te supo responder cómo se llamaba, quédate tranquilo que tampoco te vas a responder a dónde estamos. Claro. Vamos pasito a pasito, que de a poco se va a ir ubicando, va a ir entrando en conciencia, de a poquito, dale tiempo.
yo te cuento mi caso personal. Yo los primeros 30 minutos después de una crisis no sé nada, no sé ni dónde estoy, a veces no reconozco a las personas alrededor mío, a veces no sé ni cómo me llamo, o sea, pero bueno, de a poco me empieza a llegar la información, a cargar toda la data, y bueno, me empiezo a acordar, qué sé yo, y yo todo eso no me lo acuerdo. Yo tuve una crisis hace poquito y yo no me acuerdo de nada. Los 40 minutos siguientes a la crisis yo no me acuerdo absolutamente nada. Después sí me acuerdo absolutamente todo, pero los primeros 30, 40 minutos no me acuerdo nada. Es importante saber esto. Mi familia me dice, no, pero vos hablabas conmigo y me decías tal cosa. Yo no me acuerdo de nada, absolutamente nada. Pero bueno, o sea, en mi caso personal, no sé, yo fui a la universidad, soy licenciada en Administración de Empresas, tengo un posgrado en Finanzas, un posgrado en Control de Gestión, entonces yo lo que también trato siempre de decir es ir eliminando mitos, de decir, se puede estudiar. Yo tuve mucha suerte, también tuve mucho acompañamiento de mi familia, pero creo que bueno, que eso es lo que hace falta para que la gente siga haciendo todo esto. Difundirlo. Ivana, ¿ha avanzado la ciencia en cuanto a los tratamientos en estos últimos tiempos? No. No. No, pero yo creo que en los próximos 10 años es cuando vamos a ver grandísimos avances. Bueno, yo digo que no, pero en realidad sí han avanzado. No han avanzado lo suficiente, claro, pero sí han avanzado. Ahora tienen mapeado todo el cerebro, cosa que antes no lo tenían. Ajá. O sea, bueno, no es menor, pero bueno, en epilepsia la realidad es que se siguen usando drogas muy parecidas a las que se usaban yo tengo 40 años. Sí. No han cambiado tanto las drogas en los últimos... Y a mí me medican desde que yo tengo 13 años. No han cambiado mucho las drogas los últimos 30 años, y no es que no ha surgido un dispositivo que vos digas, bueno, esto te cura completamente. Claro, sí. La verdad es que no. Sí hay paliativos, hay un dispositivo que se llama RNS, que es parecido al estimulador del nervio vago, pero cuando detecta que vos vas a tener una crisis, te emite una actividad eléctrica en el cerebro. Sí. No está disponible acá en Argentina, eso está disponible en Estados Unidos. Sí. Pero bueno, bienvenido sean esas cosas que bueno, que son como paliativos, ¿no? Ajá. Ivana, para cerrar, ¿qué te gustaría decirle a la sociedad con respecto a esto, a este día? Y un poco Yo para creo que este cerrar. día es espectacular para concientizar y para que aprendan. Yo creo que la epilepsia es algo que bueno, que a veces asusta más la palabra de lo que es, efectivamente. Entonces creo que es algo que estaría bueno que todos supiéramos, y además que es muchísimo más frecuente de lo que cualquiera cree. Y a mí me pasa, bueno, yo trabajo en esto, pero o sea, me pasa de encontrarme a tanta gente con epilepsia, que bueno, la verdad que creo que todos, yo siempre digo esto, bueno, ahora vos escuchaste toda esta información, bueno, ¿y vos qué haces con esto? Sí. Entonces creo que todos tenemos no solamente la oportunidad, sino un poco también el deber de seguir concientizando y seguir comunicando, porque la verdad es que vos no sabes si tu vecino tiene epilepsia, tu vecina tiene epilepsia, tu tío, tu prima, porque como es una enfermedad que está tan estigmatizada, nadie habla sobre esto. Entonces yo creo que todos tenemos la obligación casi de informarnos y también de compartir sobre esto. Ivana, muchas gracias por esta comunicación, por tu predisposición a conversar, gracias por tu tiempo, que tengas una excelente jornada y sigan trabajando justamente en la Fundación Espacio Epilepsia. Muchas gracias y que tengas buena jornada. Gracias a ustedes por este tiempo. Un gran saludo. Hasta luego. Bueno, no va a faltar oportunidad. Ivana García, paciente con epilepsia y presidente de esta Fundación Espacio Epilepsia. Sonidos en modo verano. 89.3. Llegar a ser número 1 es tan importante como seguir avanzando. En Mercedes-Benz somos nuevamente líderes en ventas de camiones